Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este viernes, quinta jornada de nuestro International Market Research Day, esta semana de celebraciones. Hoy estamos finalizando nuestra semana de celebración. Mi nombre es Leandro Izquierdo, de la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública. Les doy la bienvenida. Bueno, ya tenemos a nuestros conferencistas del día de hoy de primera línea. Vamos a esperar un par de minutos mientras se terminan de conectar los demás participantes, pero les doy la bienvenida. Les pido que a través del chat pues nos digan de qué empresa vienen, de qué país nos están escuchando para, para irlos conociendo y bueno, ya volvemos. En 2 minutos arrancamos con nuestros speakers del día de hoy. Gracias. Bueno, bienvenidos una vez más. Estamos felices de tenerlos aquí en el International Market Research Day, en el cierre de este viernes, con primerísimos speakers de una de las empresas líderes en Colombia en Insights. Hoy estamos, como ustedes saben, con una agenda desde muy temprano, desde con ESOMAR a nivel mundial. 39 países están participando. Hoy tenemos conferencias desde las 3 de la mañana. Arrancamos con una apertura de ESOMAR a través de su channel global. Hemos tenido conferencias a las 8:30, desde países como México, como Brasil, como Perú, en Latinoamérica y en otras latitudes. Entonces les damos la bienvenida. Veo aquí por el chat que tenemos personas de Barranquilla, de Uninorte, de Cali, de Bogotá, de México también. Les damos la bienvenida.
de empresas de Cali como Proyectar, aquí me están escribiendo. Bueno, bienvenidos, ya tenemos más de 80 participantes. No quisiera empezar antes sin darles las gracias a Feedback Provokers, quien nos está prestando toda la logística, toda la plataforma virtual para que este evento sea realidad. De verdad que Feedback, empresa de investigación de mercados en Colombia y en la región, pues le damos las gracias. Y pues, sin más preámbulos, pues hoy tenemos una conferencia de cierre que no podía ser más que de una empresa líder y unos conferencistas de primera línea. Estamos hablando de Gabriel Contreras, CEO de Cinetic, y de Lucy Poison, Client Service Director en Cinetic también. Nos van a hablar de procesamiento natural de lenguaje para detección de tendencias en social data. Gabriel y Lucy son personas de una amplia trayectoria, han trabajado en firmas de investigación de mercados donde se formaron, muy reconocidas, con una experiencia de muchos años en este tema y bueno, ya unos referentes. Entonces, les recuerdo a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat, que al final vamos a leerlas y van a ser respondidas por Lucy y por Gabriel. Ya Gabriel y Lucy están conectados. Hola Gabriel, hola Lucy. Hola, buenos días y hola a todos los panelistas, muy generosos por conectarse hasta ahora y bienvenidos. Bueno, muy bien, los vemos muy bien, nos escuchamos excelente. Más de 80 personas ya conectadas en línea como participantes. Pues sin más preámbulos, les dejo los micrófonos a ustedes. Pueden ya compartir su material. Bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta presentación básicamente va a estar organizada, como pues, su nombre lo indica, vamos a tener dos componentes dentro de esta presentación. Un componente teórico asociado a las metodologías de Machine Learning, particularmente vamos a estar hablando de procesamiento natural del lenguaje, una subfamilia dentro de este gran mundo de metodologías derivadas de la inteligencia artificial. Y al final, digamos, de la conferencia, más o menos a la mitad, porque va a ser gran parte de esta intervención, vamos a estar viendo tres casos de uso, todos ellos aplicados a las categorías de cuidado personal con particular énfasis en skincare. Y mi colega Lucy Pozo va a estar, digamos, haciendo un deep dive en eso para ver todo esto en acción, ¿no? La aplicabilidad que puede llegar a tener este tipo de enfoques metodológicos para escuchar la voz de la gente. Entonces, les presentamos rápidamente la agenda. Vamos a presentar muy brevemente quiénes somos en Cinetic. Vamos a definir rápidamente qué es procesamiento natural del lenguaje, definiciones, casos de uso. Vamos a presentarles una de nuestras metodologías que es CI360 y cómo desde CI360 usamos procesamiento natural del lenguaje para detectar tendencias e información de valor desde social data, y de ahí pasamos a mirar los casos de uso. El primer caso de uso vamos a estar viendo cómo con NLP podemos derivar y entender principios activos que pueden llegar a ser tendencia en categorías de skincare, soportando un poco las necesidades de información que pueden tener los departamentos de investigación, desarrollo e innovación de empresas generadoras de cosméticos y productos dermocosméticos. Vamos a hacer un segundo caso de uso viendo un poco tendencias y problemáticas tendencia. Vamos a hacer un foco en ojeras, una de las tendencias digamos, en problemáticas que se elevó muchísimo en social data durante pandemia y que todavía sigue en aumento. Y finalmente vamos a ver algunas tendencias en donde vemos algunas marcas que están sobresaliendo y algunas formas de vender skincare y de crear relación entre marcas y consumidores que nos están marcando unas oportunidades importantes de mercado. Entonces, sin más preámbulo, hablemos brevemente de Cinetic. En Cinetic, pues, nos gusta definirnos como un ecosistema científico, un ecosistema en donde las ciencias sociales, las ciencias humanas, la ciencia desde datos y la perspectiva convergen para ayudar a nuestros clientes a descubrir nuevas oportunidades, anticiparse analíticamente al futuro, optimizar y adaptar la estrategia y al final del ejercicio, optimizar la forma como llegan al mercado. Básicamente nuestra oferta de valor se desemboca en tres grandes capas. La primera capa es la capa de data. Con data nos preocupamos por acceder, limpiar, estructurar modelos de datos que aprovechen la data tradicional que viene de CATI, CAPI, modelamiento, digamos, modelos tradicionales de levantamiento de datos, pero también cookies, sentineles, dinámicas asociadas al listening interactivo, listening activo, digamos, creando lakes o bodegas de datos que nos permitan tener información de valor.
Cuando esa capa de data está cubierta, pasamos a descubrir patrones ocultos detrás de esa data con nuestras competencias en analítica. Y ahí podemos ir desde analítica exploratoria y descriptiva, tratando de responder preguntas como el qué pasó y qué ocurrió, llegando hasta la analítica cognitiva que nos permite automatizar procesos que en la dinámica humana ya están muy desarrollados, pasarlo a la inteligencia artificial. Y finalmente, pues la capa 3, que es storytelling y visualización intuitiva, en donde nos vamos a enfocar muy detenidamente en que todos nuestros aliados y nuestros clientes puedan ver la historia que hay detrás de todo ese esfuerzo intelectual y humano en integrar data y analizar data. Como les digo, son 4 nuestras ofertas de valor como consultores. Siempre vamos a ser un equipo científico que inicia con hechos, vuelve con hechos, y aquí no hay black boxes. Si nuestros clientes trabajan con nosotros, no será porque tenemos un algoritmo que solamente nosotros conocemos y que solamente nosotros calculamos. Si nuestros clientes trabajan con nosotros es porque tenemos un servicio de calidad, cercano. Por otro lado, vamos a estar trabajando con metodologías ágiles, digamos, y eso quiere decir que vamos a entregarle al cliente el insight para que lo monetice antes de su competidor y antes de que el insight se vuelva irrelevante. Aceleradores analíticos y metodologías, una de ellas las vamos a estar trabajando hoy, es CI360, y también pues un poco un equipo consultor senior. Esto es básicamente un poco quienes somos en Cinetic, nuestra página www.cinetic.com, y bueno, comencemos entonces un poco con los temas. Hablemos un poco de procesamiento natural del lenguaje o Natural Language Processing, como lo conocemos en inglés. 3 disciplinas nos convocan hoy: el lenguaje, digamos la dinámica del lenguaje, por otro lado la lingüística y por otro lado el machine learning. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema complejo de comunicación, está compuesto por interacciones de códigos que generalmente son palabras o frases. Adicional a eso, tiene reglas que las vamos a determinar a través de la gramática, y está compuesto por bloques de significado, los morfemas, los lexemas, los fonemas. Tiene sintaxis, y lo más complejo de analizar el lenguaje es que tiene contexto. El contexto define el significado del lenguaje. Por otro lado está la lingüística. La lingüística es el estudio sistemático de cómo el ser humano produce y comprende el lenguaje. Y adicional a eso ha desarrollado un conjunto de teorías y de metodologías para analizar el lenguaje en contexto. El reto más grande de una máquina es entender el contexto. Ni siquiera es entender el lenguaje, sino el contexto. Y tenemos el Machine Learning, y todos hemos escuchado hablar de ello. Pues básicamente vamos a hablar de la inteligencia artificial como un esfuerzo de la informática por digamos, equiparar o hacer equipotentes los procesos psicológicos humanos para que una máquina desarrolle decisiones que generalmente tomamos con inteligencia natural. ¿Cuáles son esos procesos que se pueden, digamos, homologar, o esos procesos que se pueden llevar de inteligencia natural a inteligencia artificial? Sensación, la forma como capturamos información del ambiente con nuestros órganos de los sentidos. Eso es un proceso entre biológico y psicológico. Percepción, cómo nuestro cerebro interpreta la información que ingresa. Atención, cómo nuestro cerebro filtra entre toda la información posible aquella que es relevante, porque no tenemos un espacio para almacenar todo lo que pasa en nuestro mundo. Entonces tenemos que poner un filtro. Memoria, qué pasa a largo, mediano y corto plazo. Aprendizaje, cómo modificamos nuestro comportamiento en la medida en la que interactuamos con la experiencia. Razonamiento, cómo tomamos decisiones, cómo elegimos. Por otro lado, vamos a hablar del lenguaje, digamos, el lenguaje como un proceso, sobre todo por el significado, motivación y emoción. Generalmente, cuando hablamos de inteligencia natural, estamos hablando de esos procesos. Son generalmente estudiados mucho por la psicología. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos tratando de que una máquina tome eso. Cuando ponemos en interacción el lenguaje, la lingüística y el machine learning, encontramos un desarrollo o una tendencia en inteligencia artificial que llamamos el Natural Language Processing. Y básicamente tiene unos bloques, digamos, dependiendo del bloque de lenguaje que estemos analizando, tiene aplicaciones. El primer bloque de lenguaje son los fonemas, y ahí tenemos unas aplicaciones que ya conocemos de hace mucho tiempo, análisis de speech o de sounds, que básicamente lo que tratamos de hacer es entender lo que están diciendo, entender cómo lo están diciendo, y de alguna manera pues tratar de desarrollar algún tipo de interacciones alrededor de eso. Después vienen los fonemas y los lexemas, y ahí lo que tenemos es un análisis puntualmente de palabras, y ahí lo que vamos a estar mirando es tokenización o análisis, digamos, de tagging, que es básicamente lo que está pasando cuando hacemos búsquedas en Google. Después pasa análisis de sintaxis, que allá no estamos hablando solamente de palabras, sino de frases y sentencias, y ahí tenemos varios temas: parsing, extracción de entidades, lexicografía, es decir, análisis
del estilo lingüístico de las personas, muy útil, por ejemplo, en investigación criminal. O tenemos finalmente el análisis del contexto, que es el análisis del significado, y ahí básicamente hacemos análisis de topics. Ustedes han visto, por ejemplo, en algunas aplicaciones de listening digital que hay, digamos, algoritmos para hacer sentiment analysis y determinar un poco la emotividad que hay detrás de un bloque lingüístico. Y eso es básicamente un poco algunas de las grandes aplicaciones a nivel general del procesamiento natural del lenguaje. Dentro de los casos de uso, estos se pueden organizar desde actividades muy fáciles hasta actividades muy avanzadas. Dentro de las actividades fáciles está prácticamente el chequeo ortográfico, por ejemplo. Eso es básicamente, lo vemos en Word cuando nos corrige ortografía. Y podemos llegar a temas muy avanzados como generación de agentes conversacionales. De pronto ustedes conocen a Siri o Alexa, que son, digamos, expresiones supremamente avanzadas de procesamiento natural del lenguaje. Pero en la mitad podemos tener varios tipos de casos de uso con diferentes niveles de complejidad, donde encontramos reconocimiento de frases, reconocimiento de patrones, reconocimiento de temáticas, extracción de información a partir de estas temáticas y demás. Algo muy importante para tener en cuenta dentro de este proceso es que la tecnología juega un rol sumamente importante. Porque cuando hacemos un proceso de, digamos, un análisis de NLP, es porque tenemos un volumen importante de datos no estructurados. Y para la mesa, digamos, quienes no estén familiarizados, datos no estructurados son aquellos datos que al final, como los textos, los videos, los sonidos, los podcasts, que ahorita estamos analizando mucho la producción en sonido, inclusive más que la producción en video, porque al final del ejercicio es lo que está pasando y es como el consumidor se está tratando de comunicar y de revelar. Al final, toda esta información no estructurada que no puede ser almacenada en bases de datos relacionales, que no puede ser clasificada como generalmente clasificamos la información en un Excel, pues no solamente es un boom, sino que al final es mucho. Entonces la informática y los sistemas computacionales juegan un rol importante. Y ahí tenemos dos tipos de tecnologías. Las tecnologías open como R y Python, muy familiarizados todos nosotros con ellas, o tenemos tecnologías pagas que nos van a permitir agilizar el proceso. El gran problema con R y Python, como ustedes saben, son librerías públicas que, digamos, la gente en general las nutre con su conocimiento y las nutre con sus dinámicas, con lo que saben del mercado, pero es importante tener en cuenta que quienes generalmente aportan a esas librerías son personas en Estados Unidos, en Alemania y en Francia. Son, digamos, los países que más aportan a construir esas reseñas, esas librerías. Y cuando hablamos de lenguaje, hay un componente importantísimo que tiene el español, que particularmente lo hace un idioma bien difícil de entender para una máquina. Dentro de esas características están los silogismos, hay ciertos modismos, el sarcasmo, la ironía, la grosería que no es grosería. Y pues como nosotros en América Latina aportamos muy poco a esas librerías, R y Python se vuelven muy poco eficientes para analizar contexto del lenguaje español. Entonces nos toca acudir generalmente a tecnologías pagas para poder corregir ese proceso o aportar a las librerías mucho conocimiento para poderlo mirar. Analicemos cómo sería un flujo lógico dentro de un proceso, digamos, de NLP en nuestro siguiente slide. Básicamente, los procesos de NLP vamos a tener 3 fases y 3 niveles de maduración, o pueden ser proyectos a 3 niveles. Lo primero que nosotros llamamos son heurísticos. Todos sabemos lo siguiente, y es que el ser humano toma decisiones de una de 2 formas, de forma heurística o de forma algorítmica. La forma algorítmica es una forma muy organizada, sistemática, reproducible, que siempre tiene la misma manera de operar. Pero la forma heurística casi que es artística. Son esas decisiones para las cuales no hay un template. Y básicamente cuando analizamos texto, lo primero que tenemos, si esto es inteligencia artificial, le tenemos que informar a la máquina cómo lo interpretamos de forma natural. Ese es el primer paso. O sea, no podemos esperar que la máquina entienda una información que le estamos entregando si no le mostramos a la máquina cómo nosotros la entendemos con inteligencia natural. Lo que va a hacer la máquina es emular o tratar de emular nuestros procesos, como los decíamos anteriormente, nuestros procesos psicológicos. Entonces, en los heurísticos nos enfocamos por crear unas bases de template o digamos, unas referencias para que las máquinas puedan entender correctamente la forma como nosotros estamos entendiendo el texto. Y en esa dinámica, lo más importante es, y hay 2 formas, digamos, está la forma GFG, que llamamos Context Free Grammar, o Rejects, expresiones regulares.
Y ahí básicamente lo que hacemos es tomar la información, clasificarla como la clasificaríamos bajo unas ontologías o bajo unas lógicas humanas y permitir que la máquina aprenda las reglas lingüísticas que estamos usando para ese proceso. Esa es fundamentalmente la dinámica en los heurísticos. Cuando tenemos los heurísticos y tenemos, ya sea mediante metodología Reyes o CFG, cómo nosotros entendemos el texto con una muestra pequeña de manera natural, vamos a pasar al Machine Learning y le vamos a enseñar a la máquina a interpretar y a entender los textos como nosotros lo estamos, digamos, entendiendo. Y se generan algoritmos que le van a permitir a la máquina, con nuestra muestra analizada naturalmente, amplificar ese conocimiento y generalizar para entender nuevos textos. Y ahí vamos a estar nosotros muy pendientes del error, vamos a estar muy pendientes de que la máquina en efecto esté haciendo lo que le enseñamos a hacer. Y para eso fundamentalmente ustedes escucharán 3 tipos de algoritmos muy puntuales: Bayes nativo, Support Vector Machine o Hayden Markov Model, que son como las formas como entrenamos estas maquinitas. Cuando la máquina ya aprendió, ahora la máquina debe aprender sola. ¿Qué quiere decir aprender sola? La máquina debe, nosotros tomamos una muestra de datos muy pequeña para hacer los heurísticos, la máquina aprendió y generalizó eso, pero lo más probable y lo más interesante en el análisis del lenguaje es que todos los días se producen lenguajes nuevos. Todos los días inclusive aparecen expresiones y palabras nuevas. Todos ustedes saben que, por ejemplo, Colombia fue uno de los países peor evaluados en las pruebas PISA y sobre todo en el tema de español y de comprensión de lectura nos calificaron muy mal, a Colombia y a México justamente. Y decían los analistas que lo más probable no es que la gente no comprenda el lenguaje, sino que el lenguaje realmente cambió, que las comas, las tildes, los apóstrofes ya no son la forma como la gente se comunica y que lo que hoy la gente está entendiendo tal vez son otras cosas, imágenes, hashtag, emoticones. Y esa es la razón por la cual vale mucho la pena tratar de entender cómo, digamos, cómo las nuevas lingüísticas pueden entrar en estas dinámicas. Si eso es así, si todos los días está cambiando el lenguaje y el consumidor no se sube a redes sociales y a los buscadores a escribir siempre lo mismo, lo más probable es que con el Machine Learning la máquina no pueda entender esa nueva producción de lenguaje sola. Entonces nos toca migrar de Machine Learning a Deep Learning. Deep Learning es un esfuerzo de la informática por tratar de emular ya no solamente los procesos conscientes que ocurren en la mente humana, como los que acabamos de ver, percepción, memoria, aprendizaje, que son procesos en conciencia. Y el Deep Learning lo que busca a través de capas de redes neuronales es tratar de simular lo que se ha tratado de escribir de procesos de tipo inconsciente. Y esos procesos de tipo inconsciente nos van a permitir coger las reglas que aprendimos con Machine Learning, que la máquina aprende con Machine Learning, y extrapolarla para adquirir nuevas formas de lenguaje y reinterpretarlas y agregarlas al aprendizaje que ya viene cargando. Esa sería un poco la lógica. Creamos los heurísticos, pasamos a Machine Learning para que la máquina extrapole nuestra inteligencia o nuestra forma de interpretar humanamente, y pasamos a Deep Learning, que es la forma como la máquina va a estar recibiendo y procesando nueva información. Sobre este precepto, que es básicamente lo que ocurre en procesamiento natural del lenguaje en Cinetti, creamos una metodología ya hace 2 años y medio que llamamos CI360. CI360 es básicamente una metodología que se explica con esta arquitectura. Del lado derecho tenemos un conjunto de información que está en Social Data. Básicamente son blogs, muchos conocemos y están en crecimiento. Message boards, como lo que ocurre en Reddit. En news, como por ejemplo ADN, un periódico general, puede ser cualquiera. Ustedes han visto y han podido ver la cantidad de información que están escribiendo en los comentarios y reseñas de e-commerce, en Amazon, en Mercado Libre, y hay una gran cantidad de información. Por otro lado están las redes sociales, que ya sabíamos y hacíamos listening de esto desde hace mucho tiempo. Los buscadores, los comentarios que la gente pone en YouTube. Tenemos eventualmente la posibilidad de poner a interactuar esta información con los otros estudios que el cliente tiene, porque en efecto hay forma de hacer metaanálisis e integrar esta data. ¿Qué hace CI360? Genera un proceso de integración de esta información mediante una técnica de creación de lagos de datos, y este lago de datos lo llamamos el Ontology Data Model. ¿Qué es un Ontology Data Model? Es un clasificador de texto basado en procesamiento natural del lenguaje que, absorbiendo en D-1, es decir, si la información se produce hoy, un día después tenemos la información clasificada en el Ontology Data Model.
Y al tener esa información clasificada en el Ontology Data Model, ¿cómo la clasifica? La clasifica básicamente en 3 grandes familias de ontologías. Toda la información que tiene que ver con personas, en donde se hace análisis cognitivo del texto, análisis motivacional, análisis afectivo y emotivo, passion points del usuario, ocasiones de consumo. Se trata de arquetipar el usuario dependiendo de las dinámicas que está usando, digamos, en su lenguaje en cualquiera de estos componentes. Por otro lado, tenemos ontologías asociadas al go-to-market o go-to-market ontologies, y ahí básicamente se habla mucho de las reacciones al canal, reacciones a las promociones, reacciones a los productos, dinámicas de precio. Y hay algo que llamamos ontology, context ontology, que es cuando hablan un poco de marcas, de portavoces, de reacciones a campañas o inclusive de coyuntura noticiosa. El primer paso entonces es que ese texto quede muy bien clasificado y muy bien almacenado en este modelo, en este lago de datos que llamamos el Ontology Data Model, y a partir de esa clasificación y almacenamiento se hacen todas las dinámicas analíticas un poco para poder encontrar tendencias en Social Data. ¿Qué es una tendencia y cómo se ve una tendencia en Social Data? Básicamente una tendencia tiene 4 grandes características. Primero, tiene un número importante de productores de contenido, es decir, autores únicos. Por otro lado, los fans, es decir, la gente que se adhiere al contenido es creciente. La autoridad de las personas ahí involucradas también es creciente. Recordemos que la autoridad es el nivel de reacción de la comunidad de la persona ante todo lo que la gente diga, shares, likes, etcétera. Por otro lado, una persona con autoridad también es una persona que tiene muchas cookies, es decir, una persona que tiene muchas cookies es una persona que es de interés o es blanco para muchas marcas. Por ejemplo, si ustedes miran su celular en este momento y tienen cookie de Avianca, cookie de Latam, cookie de, no sé, de su banco, cookie de, etcétera, eso les habla a usted de que en efecto están siendo perfilados y seguramente monitoreados por algunas de estas marcas o de algunas de estos temas, y eso por supuesto les eleva el nivel de autoridad. Y si ustedes con ese nivel de autoridad que tienen dependiendo de las marcas que les tengan cookie, pues están compartiendo, leyendo contenido, pues ese contenido empieza a tener mucho más valor y empieza a ser mucho más relevante en las tendencias. Por otro lado, es muy valioso dentro de una tendencia que la dinámica sea continua y sea creciente. Digamos, si lo extendemos a lo largo del tiempo, uno esperaría que la tendencia fuera creciendo. Y es desde esa forma, cuando clasificamos desde la Ontology Data Model, que nace CI360 como una forma de conectarnos 7x24 vía scrapping y vía crawling a data de páginas web, de blogs, de noticias, digamos en términos generales, redes sociales, aunque tenemos el límite como todos de la API de Facebook y la API de Instagram, pero nos conectamos perfectamente aquí a TikTok y estamos con capacidad de conectarnos inclusive a Clubhouse, porque se están haciendo análisis eficientes alrededor de podcasts. Se generan, cuando se conecta a esa data, generamos estos algoritmos de NLP para detectar patrones lingüísticos, incluyendo gentilicios, regionalismos, sarcasmos, ironías, y detectar tendencias todo el tiempo. Este modelamiento predictivo nos permite clasificar la información rápidamente para que esas tendencias puedan ser consultadas por nuestros clientes a partir básicamente de portales, a partir de procesos consultivos. Se tiene información histórica de estas mismas dinámicas lingüísticas, por lo tanto, si miramos la tendencia del pasado, podemos proyectar un poco las estacionalidades y la dinámica de esa tendencia futuro para alertarle a las marcas si vale la pena, si esa tendencia es algo temporal o sobre el tiempo se evidencia una tendencia creciente y valga la pena apoderarnos de ese insight y sobre todo monetizarlo. Estos pipelines automatizados son flujos de proceso que se hacen categoría a categoría, porque por supuesto las tendencias se aplican de forma distinta un poco dependiendo de la categoría en donde nos estemos moviendo, y básicamente se está monitoreando constantemente la capacidad que tienen estos algoritmos para hacer detecciones de lenguaje en contexto, porque como les decía, el texto sin pretexto es un contexto, es un pretexto. Y al final en procesamiento natural del lenguaje no solamente es contar palabras como lo hacemos con las preguntas abiertas de un cuestionario. En procesamiento natural del lenguaje realmente nos interesa unir las palabras con el contexto para crear significados y ver esos significados a lo largo del tiempo. Eso es CI360, eso es procesamiento natural del lenguaje, y me complace mucho dejarlos ahora con Lucy Poisson, mi colega, quien va a comenzar un poco con los casos de uso. Muchas gracias. Justo pensando en las tendencias y en cómo detectamos tendencias gracias a NLP, desarrollamos 3 casos de uso, los cuales voy a estar presentando ahorita.
Nuestro primer caso de uso tiene que ver, bueno, primero que nada, perdón, el por qué nos estamos concentrando en NLP y en particular en cuidado personal por varias razones. La primera es porque realmente es una de las categorías en las cuales ha crecido de manera fuerte, exponencial, toda la cantidad de contenido generado. Es decir, hay cada vez más contenido, cada vez más texto también generado en la categoría por diferentes autores. Hay un overlap también de esos autores. Tenemos por un lado los beauty bloggers, que también están obviamente creciendo muchísimo, una alta participación en general en ese contenido, y también fungen cada vez más como el medio para obtener información, ¿no? Incluso vemos que dan hasta explicaciones científicas, varios dan hasta recomendaciones obviamente personalizadas que vemos incluso dentro de sus chats, y dan recomendaciones desde uso, rutinas, marcas, obviamente combinaciones de ingredientes activos, y ya realmente se vuelven pues unos expertos. Y por otro lado, pues está al fin de cuentas la comunidad científica y la comunidad experta, que también está creando cada vez más contenido y que se está volviendo obviamente cada vez más autores perdón, de ese contenido, que son los médicos, dermatólogos, ¿no? Muy presentes en las redes en diferentes formas, desde videos, textos, blogs, explicaciones también, y claramente con un alto nivel obviamente de autoridad. Y claramente también, pues a través de todas las reseñas que podemos encontrar en el e-commerce, pues es fuente de información, ¿no? Para detectar ya sea una valoración en general frente a un contenido, a un producto, a unos ingredientes activos, y claramente ir viendo la frecuencia y la cantidad de contenido que se está creando alrededor de una temática. Justo en nuestro primer caso de uso, vamos a contextualizarlo un poquito. El punto ahí está en un equipo de investigación y desarrollo de productos, por ejemplo, que quisiera ir viendo nuevas tendencias en principios activos, hasta poder ver reacciones adversas, podemos irlas buscando. Y para poder, obviamente, monitorear los diferentes principios activos, pero eso con el fin claramente de poder reducir en gran parte su tiempo de desarrollo de producto, incrementar también, obviamente, la eficiencia de sus lanzamientos y pues tener una ventaja competitiva de hasta 30% entre sus lanzamientos. ¿Cómo hacemos eso y cómo ayudamos justamente al equipo de investigación y desarrollo? Integrando la data en la forma en la que Gabriel se les estuvo explicando, viendo justamente qué sucede entre un panel de médico, ¿no? De líderes de opinión, cuáles son todos los textos que se están realizando, todo el contenido que se está generando, obviamente los beauty bloggers, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta, y también todas las reseñas de las tiendas. Se realiza esa integración, luego se realiza, como les estuvo explicando también Gabriel, el modelamiento predictivo con las reglas lingüísticas que estaremos integrando, y terminamos con generando justamente un panel de alarmas, un dashboard, una herramienta que va a poder ser consultada por el equipo y hacer deep dive después en las diferentes tendencias hasta georreferenciarlas. Perdón. ¿Qué fue el resultado? Después de un sprint de 4 o 6 semanas de trabajo constante, identificamos 114 principios activos monitoreados. De estos 114, 21 fueron principios activos que pudimos detectar como tendencia, ¿no? Para poder justamente ir viendo cuál era esa tendencia, es decir, los detectamos de manera temprana. Y algo interesante y particular también es dentro de esos 21 principios activos que se detectaron, 8, es decir, una gran parte de ellos, al fin de cuentas estaban siendo aprovechados solamente por competidores, ya sea extranjeros o competidores también de share bajos, ¿no? Lo cual nos habla finalmente de una oportunidad que se estaba aprovechando o se están aprovechando ciertas marcas. Veamos justamente cuáles son esos principios activos. Aquí presentamos los 6 principales, para no presentarles tampoco 21, que vamos a ver ahí. Vamos a justamente ver cuál es el tráfico, es decir, el volumen de aparición en contexto de ese principio activo.
el sentimiento que está relacionado con ese principio activo y hacer un forecast a 12 meses para ir viendo qué tanto va a estar creciendo ese mismo principio activo. Aquí lo interesante es si observamos de manera general, obviamente todos, como les decía, tenían una tendencia creciente en los dos países, de hecho, y lo que observamos es que entre la niacinamida, el retinol, el ácido ferúlico, péptidos, vitamina C, centella asiática, todos están al final de cuentas relacionados con pues, principios activos fuertes, no importantes, y relacionados con antioxidantes, antienvejecimiento, pero también con temas de protección de la contaminación, obviamente también con luminosidad de la piel, ¿no? Antimanchas, antiacné, y nos mantenemos dentro de, de esas temáticas. Ahí empezamos a ver ciertas tendencias en cuanto al cuidado o el interés que está aportando el consumidor en esos temas. Y por otro lado, pues obviamente nos interesa ver quién está generando esa tendencia, ¿no? Y quién está generando, quiénes son los autores de esa tendencia, donde vamos a verlo entre dermatólogos, entre beauty bloggers, entre también las reseñas que tenemos en e-commerce. Por ejemplo, la niacinamida, muy fuerte, muy mencionada entre los beauty bloggers, péptidos un poco más, por ejemplo, entre los dermatólogos, y en e-commerce es donde vemos ya, les diría, un principio activo un poquito más conocido como fue el retinol. Pero en cuanto a eso, justamente lo que les quería enseñar ahí es, bueno, una vez que sepamos eso, pues en dónde ponemos los ojos, ¿no? A quién monitoreamos, quién realmente está marcando la tendencia. Y aquí justo estamos viendo donde separamos entre los ingredientes activos que hemos realmente ubicado como tendencia, una tendencia positiva, o bien los ingredientes que obviamente se sigue hablando de ellos, pero con una tendencia mucho más estable. ¿Qué estamos viendo? Que realmente quienes marcan la tendencia ahí son todo eso, el contenido que se genera por los dermatólogos, ¿no? Que son los primeros, digamos, a empezar a hablar del tema, a empezar a hablar de las problemáticas y a relacionarlos con ingredientes activos, pues que a lo mejor ellos conocen en su momento y que van a ser capaces obviamente de explicarlos, ¿no? Y de ya darlos a conocer a los consumidores. Y se masifican realmente las tendencias gracias a los bloggers, donde vemos justo que tienen una participación muy grande de del contenido generado, pero ya digamos mucho más cuando estamos con ingredientes activos estables, ¿no? Ya digamos que ya la tendencia o el crecimiento pasó. ¿Qué más justamente vamos a poder descubrir gracias a esa información? ¿Cómo lo vamos a relacionar con las marcas, ¿no? Una vez que ya tenemos identificados esos principios activos, pues claramente tenemos que identificar más, ¿no? Más allá también de los autores, analizar y profundizar en la tendencia, beneficios resaltados para cada uno de los ingredientes, realmente qué es lo que más les llama la atención de ese ingrediente, qué es lo que va a realizar en mi piel, las combinaciones y rutinas recomendadas también, el formato de aplicación y claramente pues las marcas que más recomiendan y en qué tipo de ocasión. Aquí me llama la atención, como les decía hace rato, al fin de cuentas se habla muchísimo esos mismos relacionados con manchas, despigmentación, marcas de acné, incluso fotoprotector, todo un tema también con antioxidantes, antiarrugas. Y ahí vamos a ir identificando el tipo de palabras y ahí lo importante del tema de la lingüística, qué tipo de palabras, en qué contexto obviamente se van a utilizar. Pero nos hablan obviamente también de producción de colágeno, por ejemplo, serum muy fuerte, gotero, y algo interesante también, más entre los bloggers, por ejemplo, la palabra potenciar y la palabra combinar regresan de manera muy constante para dar consejos acerca de una combinación también de ingredientes. Algo claramente fuerte también es que sí siempre dan como una advertencia acerca de la sensibilidad en la piel y ciertos efectos adversos que tendremos que ir viendo claramente, aunque es algo que tiende a crecer un poquito menos, ¿no? Siempre se habla como muchísimo más del efecto de potenciar, de combinar, ¿no? Una recomendación claramente de usar un protector solar cuando se usan ciertos ácidos,
Sin embargo, no es lo más importante. Aquí me llamó la atención, y es a manera de ejemplo, como por ejemplo esa señora que es blogger recomienda combinar el ácido ferúlico con cremas, incluso que van a tener vitamina C y E para justamente potenciar el efecto contra las manchas. Entonces va explicando toda una rutina de cómo va combinando sus productos, y algo que más interesante es como primero que nada se habla de el porcentaje de las concentraciones antes incluso de nombrar un producto o una marca, que es otro punto que veremos un poquito más adelante, pero realmente decir, voy a usar un producto, una crema de vitamina C a la potencia o con un porcentaje con una concentración del 23, del 30, antes incluso de mencionarnos el producto o la marca. Lo cual aquí también nos habla claramente de una tendencia en ese tema de estar buscando un efecto mucho más fuerte, mucho más localizado también, y de ir creando su propia rutina, ¿no? Volverse realmente dueño de su propia rutina y personalizándola cada vez más. Ahí lo importante es justamente pensar que el monitoreo constante de esos textos, de ese contenido por medio de NLP, nos va a permitir detectar de manera temprana las tendencias, ¿no? Y tomar las acciones que tenemos que tomar como marca, o como marca, o como equipo de marketing, ya sea o bien de desarrollo, investigación y desarrollo, para desarrollar productos, formatos, o bien sus campañas de marketing, y para crear una conversación directa con nuestro target. Nuestro caso 2 es un caso similar y relacionado con el mismo tema, donde ahí más que irnos a principios activos como tal, nos fuimos a temas de problemática, ahí más como orientado a un equipo de marketing que igual quiere también optimizar todo su plan de marketing, su plan de comunicación. La lógica, es la misma en cuestión de integración de información y de modelamiento, como tal, así como de entrega de resultados, pero mucho más enfocado a problemática, ¿no? Donde monitoreamos 50% de las temáticas, en general problemáticas que se pueden encontrar en la piel, y encontramos 31 en particular relacionadas, o más bien como con tendencia a ser tendencia, y en cuanto a cabello, uñas, cuidado de la piel, maquillaje, etcétera, ¿no? Y vamos a ver que pues varias de ellas no están realmente cubiertas por las principales marcas en el mercado. Nos vamos a concentrar únicamente en la primera, bueno, una de las primeras, que es el tema de las ojeras, en donde vemos un crecimiento fuerte tanto en la comunidad de usuarios, es decir, el número de usuarios únicos que va a estar reproduciendo contenido acerca de las ojeras, tanto en Colombia como en México, de estar viendo cuál es esa tendencia y hacer un forecast justamente para 2021. Ese forecast se realizó a principios de marzo con datos que teníamos históricos, y vemos que ya poniendo los datos entre marzo y abril, pues vamos siguiendo una línea similar, ¿no? Donde vamos a ver justamente un incremento de hasta el 24% en todo el contenido, y un poquito más fuerte claramente, pero interesante también en los influenciadores de ese contenido. ¿Cómo presentamos también o cómo analizamos una tendencia como una problemática? El grafo que tenemos acá nos va a presentar la apertura de la narrativa, es decir, cuáles son los textos o los temas que están relacionados con la temática de ojeras en general. Vemos muy fuerte la narrativa acerca de las bolsas, ¿no? Uno de los principales preocupaciones, con lo que es un 50%. Luego vemos también temas de pues, ojeras café, ojeras azules, moradas o bien sombras. Pero lo interesante acá también es ir viendo, bueno, ese contenido con qué está relacionado, ¿no? Ir construyendo esa cadena de textos, ¿no? Y de contexto que nos va a ayudar a ver
de qué realmente se está hablando y en qué contexto. Por ejemplo, en el tema de las bolsas, vemos que la primera capa, digamos, después de la problemática misma, va a ser ver las causas y teorías no relacionadas con las bolsas, es decir, con un tema de tono muscular, de flacidez, de pérdida de peso, de inflamación, no de trasnocho, etcétera. Vamos a ver también con las ojeras café que se hablan de necesidad de antioxidantes, después se va a relacionar claramente con los principios activos, que va a ser nuestra tercera o segunda capa, digamos, después de las causas y teorías, y después también se va a ir relacionando claramente con ya sean beauty gadgets o incluso las marcas. Una de las cosas interesantes aquí son solamente algunos ejemplos, porque claramente cada uno se va a ir abriendo, pero lo mismo vemos como entre las bolsas, por ejemplo, cuando se habla también, se relaciona en el mismo contexto, se habla de tono muscular o de flacidez incluso, luego vemos entrar un principio activo como la cafeína o una herramienta que es el rollo de jade, ¿no? Pues ahí podemos ir desarrollando también bastante contenido, bastante, incluso ideas, ¿no? De innovación que nos van a ayudar a entender muchísimo mejor cómo se está moviendo esa tendencia. O bien también vamos a ir viendo cómo se relacionan ciertas marcas en pues esos nichos de contexto y de interés por parte del consumidor. Entonces igual, al fin de cuentas, el monitoreo constante de esas redes nos van a ayudar a detectar esas tendencias tempranamente, nuevamente, para posicionarnos y generar conversación. Y en nuestro tercer punto, que es el punto el tercer caso, perdón, que es un caso relacionado también con cuidado de la piel, y que nos va a ayudar justamente a hacer ya un monitoreo de competencia y de competidores con tendencias en alguna tendencia ya identificada. Así en este caso, en el tema de los principios activos, pues queremos ver 5 de los principales jugadores en esa tendencia, cómo se está manejando, cómo se están moviendo. Igual, la estructura otra vez es la misma, de esas 5 marcas van a tener en total 125 principios activos como argumento de venta, y tenemos que ir viendo cuáles son las reacciones de los fans de la temática en particular, el involucramiento que van a tener en ella, y pues claramente detectar también las amenazas. Acá pues sí vamos a hablar un poco de marcas sin hacer publicidad sin ningún otro fin que un fin de análisis. Estuvimos viendo 3 en particular: L'Oréal, que es una marca ya muy establecida, y 2 marcas que están claramente en la tendencia de los ingredientes activos y justamente del empoderamiento que está tomando el consumidor en su rutina, que es The Ordinary y Good Molecules, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo esas marcas han estado desde muy tempranamente, bueno, desde hace ya 2 años, ya marcando tendencia, se fueron ubicando, y vemos cómo esas marcas fueron creando nuevos fans de una manera muy rápida, al igual que bueno, ambas marcas, tanto The Ordinary como Good Molecules. Entonces, si bien vemos que L'Oréal también ha tenido un crecimiento muy fuerte y ha tenido una actividad digital muy importante el año pasado, a partir del año pasado, con un crecimiento fuerte, vemos como esas 2 marcas que están entrando en esa tendencia en particular, y que son claramente muchísimo más chiquitas en términos de volumen por el momento, están en niveles de adquisición de nuevos fans bastante altos y con una tendencia también muy fuertes. Incluso cuando observamos shares y likes, vemos como The Ordinary ya últimamente ya tiene una tendencia a rebasar incluso una marca tan establecida como L'Oréal. Y también algo interesante es cuando ya vemos una relación entre los shares and likes y el sentimiento positivo que se va a generar en ese contenido que están generando bueno, las marcas acerca de los ingredientes activos y de las problemáticas. Observamos como pues lo lógico sería tener, obviamente, pues mientras más shares y likes, no necesariamente hay más un sentimiento positivo,
positivo, pero como esas marcas sí se mantienen, es decir, logran a la vez tener un crecimiento importante en sus shares y en sus likes, y además mantener un sentimiento de positivo alto. ¿Eso por qué? Porque una de las tendencias que hemos visto, es el tema justamente de las concentraciones y el porcentaje de los ingredientes activos. Y lo que vemos en las conversaciones, y eso es uno de los ejemplos, por ejemplo, el ácido hialurónico, que fue tendencia ya desde 2019, como la concentración a menos 2% iba creciendo. En cuanto entran también esas marcas a hablar justamente del ácido hialurónico ya a potencias o a concentraciones más altas, se adueñan de la conversación y empieza a bajar realmente lo que se está hablando del ácido hialurónico más clásico, digamos, para empezar a hablar de concentraciones entre 3 y 5, incluso ya a finales de 2019 y todo 2020 y 2021 ya estamos hablando de más de 5%. Eso justo lo podemos ver como la tendencia de la cual estamos hablando y cómo se correlaciona con las marcas que estamos viendo. Justamente el usuario se está adueñando, está personalizando cada vez más su rutina, y vemos entre los diferentes autores recomendaciones de rutinas completas, recomendaciones también para aumentar la concentración poco a poco para un mayor efecto. Decía, primero usa uno de 3, uno de 10, uno de 15, ¿no? Potenciar, les decía, el beneficio de la piel para al realizar combinaciones de ingredientes activos. Incluso algunos contradicen ciertas recomendaciones de las marcas mismas, o incluso de ciertos influenciadores con autoridad científica fuerte, ¿no? Y las marcas, como están adoptando obviamente esa tendencia, siguiendo las recomendaciones incluso de dermatólogos y siguiendo la tendencia general del consumidor, también viendo cómo se ofrecen ya packs, ¿no? de 3 ingredientes activos, porque van a combinar, van a potenciar, ¿no? Y te van a permitir claramente personalizar tu rutina. Para terminar, justo la metodología y un poco lo que hemos visto con Gabriel es el monitoreo constante de esas categorías, la categoría de interés, con el fin de ustedes poder tener, ustedes clientes, tener acceso a un dashboard personalizado para consulta, control de esas tendencias y detectarlas realmente muy tempranamente. Con eso termino. Nos queda poquito tiempo, creo, pero cualquier pregunta que tienen son bienvenidas. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy interesante. Bueno, los participantes, bueno, seguimos viendo que vienen de Cali, de Bogotá, de empresas como Proyectar SAS. Bueno, muy bien. Es el momento ahora de las preguntas. Recuerden que las pueden escribir por el chat. Ya tenemos preguntas, y bueno, vamos a arrancar. Joana les pregunta. Primero hace un comentario y después pregunta, dice, entiendo cómo entienden lo que está sucediendo en redes, pero ¿me podrían explicar mejor cómo hacen para tener la parte predictiva, es decir, el forecasting? Bueno, dos precisiones. No es data en redes, de hecho la data en redes es la data tal vez menos relevante dentro de todo el proceso. La data más relevante viene de reseñas de e-commerce, de blogs, de podcasts, de YouTube, en los comentarios que hay debajo de cada video, viene de buscadores, algo viene de redes sociales. La parte predictiva es posible gracias a que continuamente se está levantando esta información y llevándola a un repositorio, un lago de datos que llamamos el Ontology Data Model. El Ontology Data Model guarda día tras día, de -1, estas informaciones que estamos, digamos, rastreando. ¿Y eso qué permite? Permite tener una gran base de datos histórica que nos permite ver tendencias, estacionalidades y ciclos de cada temática, de cada concepto, de cada regla lingüística. Gracias a eso es posible hacer una proyección hacia el futuro de cómo se mueve eso en el histórico. Sin embargo, no solamente se analiza la temática para llevar a futuro,
Se analiza el número de autores, el número de personas que se adhieren a la temática, ya sea porque la taguean, la siguen, le dan share, le dan like, reaccionan, leen, de autores únicos vía dirección IP, de fans únicos vía dirección IP, y eso nos permite, digamos, tener como una secuencia clara de qué es lo que ha ocurrido y cómo puede llegar a ocurrir o continuar la tendencia a futuro. Adicional a eso, particularmente en Colombia y en México, en la categoría de cuidado personal, en los últimos 4 años ha habido un total de 112 grandes tendencias que las marcas han promovido y han desarrollado. Y ha habido más de 500 intentos de sacar productos o de sacar comunicaciones y cosas que no fueron tendencia. Este pequeño número, estas digamos, casi 150 tendencias probadas en el mercado contra casi 500 que no lograron ser tendencia, aunque fueron intentos, tienen características lingüísticas y patrones de comportamiento en las audiencias diferentes. Entonces, lo que nosotros hacemos, adicional a la dinámica de autores y a la dinámica de los fans y a la dinámica histórica de la temática, es comparar cada temática contra un repositorio de tendencias probadas contra intentos que no fueron tendencia para analizar las diferencias lingüísticas entre el uno y el otro. Y eso nos permite tener una dinámica hacia futuro. No sé si con eso te contesto, pero son dos formas, digamos. Por un lado, series de tiempo, que nos permite ver tendencia, estacionalidad y ciclo, y por otra, cointegración con variables como las que te acabo de contar, digamos, comparando el comportamiento de las tendencias que estamos encontrando contra el comportamiento que tuvieron tendencias probadas versus intentos de tendencia que no fueron probadas, que no fueron exitosas, perdón. Muy bien, bueno, Joana ya nos está respondiendo, dice súper clara la respuesta, gracias. También tenemos gente de otras empresas, por ejemplo, tenemos de Visual Lab, también está, te mandan felicitaciones, les manda Daniela, dice excelente presentación, pero hace una pregunta también, dice, ¿cómo hacen para diferenciar la información cuando es un spam o bots de una información real para los resultados finales? Tanto los spam como los bots están marcados con un tag que nos permite aislarlos, porque es que al final la información de un bot o de un spam, digamos, tiene unos patrones, primero lingüísticos, el spam no, pero el bot tiene un patrón lingüístico muy particular, siempre es el mismo, la misma secuencia se encuentra en varias páginas. Es muy raro que un consumidor escriba lo mismo en YouTube, después entre a Amazon y escriba del producto lo mismo, y después entre a la reseña de una farmacia como Farmatodo, por ejemplo, y escriba lo mismo. Ahí es donde uno detecta una secuencia bot, digamos, cuando las secuencias son las mismas en diferentes lugares, y pues esas secuencias se eliminan. Los spam más son como indicativos un poco de errores dentro de las páginas web y queda como una marcación de error y uno las puede también filtrar dentro del análisis. Entonces, digamos, hay maneras de verlo. Ahora, en el mundo digital es algo que es un poco lo que, digamos, a lo que nos enfrentamos. Ventajas de algunas fuentes de información como las reseñas de e-commerce, como las reseñas un poco de producto en general, como los blogs, es que todo lo que tú subas a internet nunca se borra, entonces de alguna u otra forma se tiene un autor identificable. Digamos, un blogger, por ejemplo, es muy raro que escriba ad honorem y no revele su identidad. El blogger siempre revela su identidad, el influencer siempre revela su identidad. Empezamos un poco a clasificar las autoridades del blogger y del autor del contenido en función de cómo reaccionan sus comunidades y en función de cuántas cookies tiene ese blogger asociadas un poco o lecto cookies, digamos. Y ahí es donde empezamos a verlo. Y eso nos permite ver como un análisis particular de la autoridad y de la credibilidad de quien escribe. Muy bien, tiene muchas preguntas, muchos comentarios. Muy bien. Dice, Anónimo dice, en este caso de principios activos, ¿es suficiente arrastrar en el país en cuestión o deben extender las escuchas a otros países para obtener un volumen alto de conversaciones? Gabriel, ¿pudiste escuchar la pregunta? Perdón, no, ¿qué repito, dice, Anónimos nos dice, en este caso de principios activos, ¿es suficiente rastrear en el país en cuestión o deben extender las escuchas a otros países para obtener un volumen alto de conversaciones?
El volumen alto de conversaciones se obtiene, digamos, analizando, si bien cada país puede ser autónomo un poco en la información que producen sus audiencias, fue este caso, por eso lo escogimos. También es importante ver que una dinámica de tendencias son conversaciones que inician en otros países y se importan. Como Colombia no es un país productor, digamos, en general, y México mucho más que Colombia, lo más probable es que las tendencias, particularmente en esta categoría, comiencen en otro país y se importen a Colombia y de alguna manera las terminemos adoptando. Y eso es un poco lo que estamos viendo en esta dinámica. Ahora, sí se hace, en efecto, se pueden rastrear tendencias en otros lugares. De hecho, mucho del consumo de información de skincare en nivel socioeconómico alto, por ejemplo, se hace en idioma inglés y de alguna u otra manera, pues es parte del ejercicio. Ahora, digamos, culturalmente y por análisis un poco de esas reglas lingüísticas en términos de sarcasmos, ironías, gentilicios, es pertinente que cada país se analice con respecto a sus reglas. Claro. Bueno, muy bien. Miguel les pregunta, ¿qué programas comerciales distintos a R y a Python son los que se usan? ¿Veo a SAS? Sí. Nosotros particularmente tenemos un laboratorio basado en SAS Visual Data Mining and Machine Learning, que es nuestro entorno tecnológico. Nosotros particularmente lo tenemos instalado en la nube de Amazon, en AWS, y desde ahí pues operamos la información. Pero hay otros, digamos, está IBM, tiene una muy buena herramienta. Digamos que aquí hay varios, digamos. Sin embargo, pues tenemos ese reto, ¿no? Digamos, las herramientas comerciales igual hay que entrenarlas con las dinámicas del lenguaje muy local. Es mucho más fácil entrenar una herramienta en este tipo de temas de analítica de texto, una herramienta comercial que una herramienta open, pero es la que usamos nosotros. Miguel también comenta, ¿hay suficiente información en las redes sociales en Colombia? Aparte de las reseñas y comentarios de e-commerce, ¿otras fuentes para poder hacer pronósticos efectivos? Algo parecido a las preguntas anteriores. Cuéntame si hay suficiente información en Colombia. TikTok es un boom. La mayor producción de contenido en redes sociales se está dando en TikTok. Si comparamos digamos, no es comparativo porque Facebook, particularmente Instagram, ocurrieron hace muchos años cuando la gente no tenía hábito de producir contenido. Pero si se comparan los primeros años de TikTok, los 2 primeros años de TikTok con los primeros 2 años de cada red social, la información que se está produciendo al interior como respuesta al estímulo, es decir, no los productores de videos, sino los comentarios dentro es, digamos, exponencialmente diferente. Entonces, TikTok es una gran fuente. Clubhouse es una información mucho más premium, mucho más poderosa en términos de audiencias superiores y se puede acceder en gran parte a esta información. Eh, digamos, no alcanzamos a ver hoy casos de uso de analítica de voz, que es básicamente un procesamiento natural del lenguaje, pero en este caso podcast o canciones o conferencias, que eso se puede analizar. Pero digamos que en efecto sí hay producción, particularmente en la pandemia. Dentro de muchas de las cosas que nos dejaron son lagos grandes de datos y de información que al final del ejercicio pueden ayudarnos a detectar estas dinámicas, digamos, estas narrativas que nos ayudan a crear tendencia. Muy bien. Marcela te pregunta que qué pasaría si las cookies desaparecen. ¿Cómo supone va a suceder? Las cookies van a desaparecer, las cookies no van a desaparecer, lo que va a pasar es que Google Chrome ya no las va a permitir, pero las cookies van a seguir. Entonces, las cookies y los sentineles, digamos, el anuncio no es que desaparezcan las cookies, sino que Google Chrome, que en efecto es el navegador más usado, por lo menos en América Latina, están. Entonces, hay varias estrategias que eso no le conviene a nadie, solo le conviene a Google. Entonces, hay una presión importante de la tecnología y de las empresas en general de tecnología como Amazon, IBM, etcétera, porque esto no pasa. Lo más probable es que empecemos a ver alguna migración del navegador y la gente empieza a navegar por Mozilla, por Firefox, por Internet Explorer o por Safari o otros, y eso, digamos, atenúe la dependibilidad de Chrome porque, digamos, es el navegador donde ocurre. Ahora, la cookie no desaparece porque la cookie es una marcación del dispositivo, de la dirección IP, es un apellido sobre la dirección IP, no es una marcación sobre la persona. Entonces, así no las podamos leer desde Google Chrome, sí las podemos leer desde las páginas destinos. Si yo analizo el XML, por ejemplo, de una página como Amazon, ahí me va a llegar la cookie y yo la voy a poder ver. No la voy a poder ver
dentro del navegador de Internet Explorer y va a ser difícil conectar lo que la gente haga fuera de, por ejemplo, de Amazon, pero se pueden empezar a hacer desarrollos para hacer esas conexiones. Muy bien. Andrés te dice, tengo una duda. De las tendencias mostradas era claro que había suficiente crecimiento del interés, pero ¿tienen alguna métrica de tamaño? ¿De alguna manera se cuantifica si es una conversación masiva o nicho? No sé si la pudiste escuchar, Gabriel. ¿La repetimos? Eh, sí, sí, no, no, estoy tratando de entenderla. Del volumen, hay dos formas de establecer el volumen. Hay un volumen de producción lingüística que la llamamos share and like, pero también tenemos un volumen de de autores únicos, que es lo que ustedes veían ahí, gente produciendo contenido, pero también nuevos seguidores que se adhieren a las tendencias, eh, que son direcciones IP únicas. Entonces, esas son dos formas de contabilizar, digamos. Pues hay una forma en el número de contenido, pero la más interesante es ver el número de autores que generan un número de nuevas audiencias que al mismo tiempo generan un número de reacciones. Eso se puede cuantificar de esa manera. Perdón, sí, Bien. tenemos una, Ajá. vamos para Adelante. agregar. Creo que lo importante ahí sí es ir viendo el número, claramente, pero más allá del número es la tendencia, otra vez. Es decir, si vieron ahí en principios activos, por ejemplo, no estaba el ácido hialurónico. Iba a decir, ¿por qué no? Porque al final de cuentas es uno de los que más se habla y más se vende incluso últimamente. Sí, claramente, pero es que ya está posicionado como algo estable, ¿no? Es lo que podemos a lo mejor detectar conversaciones que sí son nicho, pero lo importante es ver a qué rapidez, con qué frecuencia van a ir creciendo, porque esas son las que realmente van a contar mañana, ¿no? Más allá de ver lo que hoy en día está haciendo volumen. Gracias, Lucy. Muy bien. Hay muchos comentarios. Aquí, por ejemplo, Javier Fernando desde Inbrain los felicitan, dicen que es una gran presentación y les preguntan, quisiéramos saber si tienen en cuenta dentro de los análisis las personas de nivel socioeconómico 1 y 2 o si se usan otras técnicas para conocer tendencias en estos segmentos de la población. Una buena forma es poner paneles con sentineles. Cuando ponemos un sentinel dentro de poblaciones que tenemos marcadas, vamos a poder hacer ese tipo de análisis. Una IP en este momento no sabemos si es de nivel socioeconómico alto, medio, bajo. Podemos determinarlo, podemos inferirlo gracias a muchas cosas. Por ejemplo, ubicaciones geográficas de los últimos posts, si es que estuvo con internet móvil, o podemos identificar el set de aplicaciones o el set de cookies que tiene. Pero la dirección IP es impersonal, no sabemos quién es la persona, si es hombre, mujer, etc. Ahora, ¿qué sí sabemos? ¿Cómo lo entiende Google, por ejemplo? Ustedes saben que Google tiene una segmentación de más o menos 150 categorías. Y lo más importante es que si queremos ser exitosos en una estrategia digital es pegarnos a la segmentación de Google. Creemos que no tiene mucho sentido hacer segmentaciones offline de poblaciones online, sabiendo que la madre de las segmentaciones ahí es Google y así nos leen y así Google le presenta toda la información al tema. Eso lo podemos saber. Ahora bien, si queremos identidad de las personas, por ejemplo, estamos trabajando en proyectos en donde marcamos, por ejemplo, vendedoras de catálogo, con cookies, y a partir de cookies analizamos no solamente lo que pasa en sus redes, sino lo que están haciendo en las páginas nuestras de los competidores. Obviamente esto con permiso, por supuesto aquí hay todo un tema en ley de protección de datos personales, porque ya estamos identificando la IP con un nombre propio, que es que lo sabemos de antemano. Y eso nos va a permitir tenerlo. Entonces, a través de técnicas de panel, en efecto, se puede. Poniéndole una cookie al panel, poniéndole un sentinel al panel, podemos ver, integrar lo que, digamos, las dos fuentes de información, ¿no? Aun cuando el panelista no sea un gran productor de contenido, el hecho de que consuma y dedique tiempo ya es consumo de contenido y ya lo podemos considerar inscrito a la tendencia, así no sea un reaccionador o productor de contenido para la tendencia. Bien, vamos cerrando con algunas preguntas porque hay muchas. Gabriel y Lucy, les pido el favor que igual en su chat pongan sus datos y sus correos por si alguien quiere hacer una pregunta ya más particular, un caso más particular, es muy útil para todos. Javier pregunta, ¿cómo identifican comentarios, contenido que viene de influenciadores, pagos versus comentarios, contenido orgánico real de los consumidores?
fundamentalmente por la autoridad del autor. Recuerden que cuando el contenido es auténtico, tiene un autor y el autor se puede identificar. Y esa es como la principal fuente para identificar contenido auténtico, digamos. Y ahorita, pero parece que es muy interesante. Hoy tú te sientas en Quantum Leap en el tablero y tú cruzas de una vez DDD, close-ups, territorios, etcétera. Creo. Perdón. Y esa es un poco la dinámica en general, la identificación del autor único y las cookies detrás del autor único. Bien, vamos a finalizar. Aquí tenemos a Landmark que te saluda y te hace una pregunta. ¿Esto es solo para grandes empresas o puede ser para cualquier tamaño de empresa? ¿Es accesible para estas últimas? En efecto, hay unas bases de conocimiento que acumulan tendencias y aprendizajes históricos. Entonces, para las empresas pequeñas lo que se puede hacer básicamente son extracciones específicas dependiendo de sus categorías, pero no proyectos necesariamente ad hoc. Un proyecto ad hoc de esta naturaleza sí puede resultar siendo engorroso, costoso, demorado, pero un proyecto breve de comprensión de categorías, comprensión de mercado, comprensión de audiencias, podría ser accesible para una empresa mid-size. Bueno, muy bien, Gabriel y Lucy, de verdad que muy interesante este tema. Estamos aprendiendo cada día más, ustedes con un gran conocimiento, de verdad que les agradecemos mucho su participación. A los participantes recuerden que ya colocaron tanto Gabriel como Lucy sus correos electrónicos, la página web de Cineti para que hagan sus consultas, y no queda más que agradecerles a los invitados, a los speakers. No sé si Gabriel, Lucy quieren decir algo para el cierre. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por asistir también, y pues cualquier necesidad que tengan relacionados con insights, con analítica y obviamente pues con procesamiento natural del lenguaje, estamos a la orden. Y muchas gracias nuevamente por abrirnos el foro. Bueno, muy bien. Gabriel, no sé si quieres decir algo para el cierre. Creo que ya se cayó la conexión de Gabriel. Pero... Bueno, para los que están consultando, sí, la presentación es grabada, la vamos a poner en la página web de ACEI la próxima semana, www.acei.co. Una vez más les agradecemos por toda esta semana de conferencias, a Cineti por ser este cierre tan maravilloso, y los esperamos en próximos eventos. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz viernes y un feliz fin de semana. Chao, chao. Gracias.